Semillas de vida, el poder transformador de las palabras en Cristo. Lucas tenía una rutina que rara vez cambiaba: ir a la escuela, pasar un rato con sus amigos, regresar a casa y pasar las horas en su habitación, escribiendo comentarios sarcásticos en redes sociales o jugando videojuegos. Pero debajo de su actitud confiada y sus respuestas ingeniosas, había un vacío que no sabía cómo llenar. Su familia le parecía demasiado estricta y anticuada, especialmente su madre, quien siempre le pedía que hablara con más cuidado. Para Lucas, eso era una exageración, nunca pensó que sus palabras tuvieran tanto impacto. Sin embargo, la realidad era diferente. Mateo, su hermano menor, estaba en el último año de primaria. Admiraba a Lucas, aunque éste rara vez lo notaba. Cada vez que Mateo intentaba compartir algo con él, Lucas lo ignoraba o respondía con desdén. ¿De verdad crees que a alguien le importa tu historieta tonta?, le dijo una vez, rompiendo la ilusión de Mateo sobre un dibujo que había hecho para una competencia escolar. Mateo no dijo nada en el momento, pero esa noche, su madre encontró el dibujo arrugado en la basura. Fue entonces cuando decidió confrontar a Lucas, pero, como siempre, el enfrentamiento terminó en una discusión. Un día, en la escuela, Lucas enfrentó su primer gran desafío en su camino hacia el cambio. Durante el almuerzo, un compañero de clase, Marcos, tropezó accidentalmente y derramó su bandeja de comida. Algunos chicos comenzaron a reír, y Lucas, siguiendo el impulso de impresionar a los demás, lanzó un comentario cruel: bueno, al menos ahora tiene una razón para comprar ropa nueva. Marcos, quien era conocido por ser tímido y reservado, recogió su bandeja y salió apresuradamente del comedor, con las mejillas encendidas de vergüenza. Esa noche, mientras Lucas estaba en el parque después de discutir con su madre, recordó el incidente con Marcos. Por primera vez, sintió una punzada de culpa. ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué había ganado con hacerlo? Fue entonces cuando el pastor David lo encontró sentado en una banca, mirando al vacío. Al principio, Lucas no quería hablar, pero el pastor tenía una manera tranquila y genuina de escuchar que lo hizo abrirse. Después de compartir lo que había pasado con su madre y con Marcos, David le habló de Proverbios 6 y 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Esa frase resonó en Lucas, aunque no quería admitirlo. Durante los días siguientes, Lucas intentó ignorar lo que el pastor le había dicho, pero las palabras seguían rondando su mente. En clase, notó que Marcos evitaba mirarlo, y eso lo incomodó. En casa, vio a Mateo trabajar en un nuevo dibujo, pero esta vez lo escondía cada vez que Lucas se acercaba. Poco a poco, Lucas empezó a ver el impacto de sus palabras en las personas a su alrededor. Fue entonces cuando decidió aceptar el desafío del pastor David: pasar una semana sin decir nada negativo. El desafío fue más difícil de lo que esperaba. En su primer día, casi sin darse cuenta, hizo un comentario sarcástico sobre un anuncio en televisión, pero se detuvo a mitad de la frase. En la escuela, trató de no unirse a las bromas de sus amigos, aunque sentía la tentación de hacerlo para no quedar fuera del grupo. En casa, se encontró luchando por contener su irritación cuando Mateo dejó caer un vaso y lo rompió. No pasa nada, todos cometemos errores, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. A medida que avanzaba la semana, Lucas comenzó a notar pequeños cambios. Su madre parecía menos tensa cuando hablaba con él, y Mateo empezó a buscarlo más, aunque todavía con cautela. Sin embargo, el mayor cambio ocurrió cuando decidió escribir una carta a Sofía, su mejor amiga, para disculparse. En la carta, Lucas reconoció que había sido cruel con sus palabras y le pidió perdón por las veces que la había hecho sentir menos. Sofía, al leer la carta, decidió hablar con él. Fue una conversación sincera en la que ambos lloraron y rieron, y Lucas se dio cuenta de cuánto había arriesgado al casi perder su amistad. El pastor David continuó guiando a Lucas, enseñándole sobre el ejemplo de Jesús en las Escrituras. Le mostró cómo Jesús usaba sus palabras para sanar, consolar y dar esperanza, incluso en las situaciones más difíciles.
Lucas comenzó a estudiar pasajes de la Biblia con más frecuencia, especialmente los que hablaban sobre el poder de la lengua y la importancia de hablar con sabiduría. Uno de los versículos que más lo impactó fue Santiago 3, 5, así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lucas comenzó a poner en práctica lo que aprendía. En la escuela, se disculpó con Marcos por el comentario que le había hecho. Al principio, Marcos no sabía cómo reaccionar, pero finalmente aceptó las disculpas. En casa, empezó a elogiar los dibujos de Mateo y a interesarse genuinamente en lo que hacía. Cuando Mateo ganó un concurso de arte local, Lucas estuvo allí para felicitarlo, y la sonrisa en el rostro de su hermano fue suficiente para convencerlo de que estaba en el camino correcto. El cambio en Lucas no pasó desapercibido. Sus amigos notaron que ya no hacía comentarios sarcásticos, y aunque al principio se burlaron de él por su nueva actitud, pronto comenzaron a respetarlo más. Inspirado por lo que estaba aprendiendo, Lucas organizó un pequeño evento en su escuela para hablar sobre la importancia de las palabras. Compartió su historia, reconociendo sus errores y mostrando cómo había cambiado. Su testimonio conmovió a muchos de sus compañeros, y varios de ellos se acercaron después para agradecerle por su honestidad. En la iglesia, Lucas comenzó a liderar un pequeño grupo de jóvenes, enseñándoles lo que había aprendido sobre el poder de las palabras. Aunque todavía tenía mucho que aprender, su corazón estaba lleno de gratitud por la transformación que Dios había obrado en su vida. Su relación con su familia mejoró significativamente, y Mateo, quien antes lo temía, ahora lo veía como un modelo a seguir. Con el tiempo, Lucas entendió que su viaje no era solo sobre cambiar su forma de hablar, sino sobre cambiar su corazón. Las palabras, aprendió, eran un reflejo de lo que había dentro de él. Al trabajar en su relación con Dios y permitir que su amor lo transformara, sus palabras comenzaron a reflejar esa transformación. Ahora, Lucas vivía con la conciencia de que cada palabra que decía tenía el poder de construir o destruir, y eligió construir.